¿Cómo pasar de esta forma a esta? Acá tengo dos ángulos a 90 grados. A este lo corté a 45 los dos. Y cuando lo junté me quedó en punta. En este caso es un ángulo a 90 grados y me quedó la punta redonda, más estética. Así que ahora les voy a mostrar cómo se hace este tipo de unión. Para hacer el corte vamos a necesitar una regla y una escuadra. Primero que nada debemos saber en dónde queremos que quede el corte para poder empezar. Una vez que tengamos las medidas en donde queremos hacer el corte, marcamos con una línea recta. Ahora debemos saber cuánto es el espesor de este ángulo. Cuando lo compramos siempre te dicen cuál es el espesor, pero si no sabes o te olvidaste, vamos a necesitar un calibre para ver cuánto mide. Si no tenés un calibre, podés medirlo con una regla. No importa que no sea muy exacto, solo que sea un aproximado. Este ángulo tiene un aproximado de 4 milímetros de espesor. Donde hicimos las líneas tenemos que marcar estos 4 milímetros de espesor del ángulo. Una vez marcado tenemos que medir la línea que hicimos hasta la punta del ángulo. En este caso este ángulo tiene 38 milímetros menos los 4 del espesor. En esta parte tendría que tener 34. Como vieron, dieron 34 milímetros exactos. En la parte de abajo tenemos que marcar estos 34 milímetros en ambos lados, que serían 3,4 centímetros. Primero de un lado y luego del otro. Ahora debemos unir los puntos de abajo con el punto que se nos formó en la línea de arriba. Así formar un triángulo de esta forma. Si tenés que hacer varios cortes en un mismo ángulo, podés armarte una plantilla con una cartulina, así evitas el tiempo de hacer esto cada vez que tengamos que cortar. Una vez hecho, debemos cortar con una moladora este triángulo que se nos formó. Una vez ya cortado, debemos hacer fuerza para poder cerrar este ángulo y así nos quede a 90 grados. Con una escuadra debemos comprobar si quedó a 90 grados. Como ven, le falta un poco para que sea 90 grados justo. Así que con un poco de fuerza lo voy a cerrar un poco más. Una vez cerrado debemos comprobar si realmente quedó a 90 grados, para así poder soldar. Primero voy a hacerle una puntada, para que no se vuelva a abrir. Voy a utilizar un electrodo 6013 de 3,25 a un amperaje de 95 amperes. Una vez punteado ya podemos empezar a soldar recorrido. Una vez terminado nos va a quedar algo así. De la manera tradicional nos queda la parte de abajo soldada y la punta. Y de esta otra manera solamente queda la parte de abajo soldada. Como vemos en la punta nada. No digo que esté mal utilizar de la manera tradicional, pero perdemos mucho más tiempo al unir las dos partes. De esta manera lo hacemos más rápido y nos queda para hacer los trabajos más estéticos y más prolijos. Si tenés que hacer un trabajo en serie, puedes hacer una plantilla, solamente la dibujas y ya está. Así que si te gustó el video, no te olvides de seguirme que me ayudarías un montón.